Las imágenes, personajes y animes no me pertenecen. Capítulo 23. Puff del narrador. Cada paso resonaba en las paredes de madera, que crujían como si sus entrañas mismas protestaran. El silencio envolvía el barco, espeso y sofocante, como un velo de tristeza que nadie se atrevía a romper. El aire estaba cargado, casi pesado, con el eco de lo que había ocurrido antes. Las velas colgaban sin vida, y el horizonte parecía interminable, reflejando la melancolía que se respiraba a bordo. El barco entero, desde sus recovecos más oscuros hasta la cubierta azotada por el viento, parecía un espejo de la pena que lo envolvía, sumido en una calma lúgubre que oprimía tanto como las olas que lo rodeaban. Robin caminaba por los pasillos, su mirada perdida, había dejado la habitación donde se encontraba Toji, quien seguía en aquel estado tan lamentable. Robin avanzaba por los pasillos en silencio, su mirada vaga y distante, como si su mente estuviera a kilómetros del barco. Acababa de salir de la habitación donde Toji yacía, atrapado en aquel estado tan lamentable. Su cuerpo parecía inerte, pero lo que más perturbaba a Robin era el vacío en sus ojos, como si el alma misma hubiera decidido rendirse. Es una pena, incluso alguien tan fuerte puede quebrarse de esta manera, pensó, mientras bajaba la vista hacia sus propias manos, que temblaban ligeramente. Se recargó contra la pared, como buscando sostén en algo más sólido que sus pensamientos. El peso de la comparación era inevitable. No podía evitar ver a Toji y pensar en su propio reflejo, en la fragilidad que a veces intentaba ocultar tras una fachada de dureza. Suspiró profundamente, intentando ahuyentar el nudo que comenzaba a formarse en su pecho. Con un último vistazo a la puerta que acababa de dejar atrás, retomó su andar, encaminándose hacia una de las habitaciones, sus pasos ahora más pesados. Marineford, ¿estás bien, Garp? Preguntó Sengoku con seriedad, observando a su viejo camarada. Garp apenas movió la cabeza, susurrando casi para sí mismo, Sengoku. Hubo un breve silencio antes de que Garp añadiera, con voz pesada, ¿crees que Toji volverá por venganza? Sengoku lo miró, sorprendido por la pregunta, y entrecerró los ojos. ¿Por qué preguntas eso? Replicó el almirante, con tono cauteloso. Garp suspiró, como si reviviera algo del pasado. Durante todo el tiempo que lo entrené, me di cuenta de algo. Toji tiene un resentimiento profundo, es algo que me inquieta. Supongo que es típico de los chicos de su edad, pero en él, es más oscuro. ¿Cuál es tu punto? Replicó Sengoku, entrecerrando los ojos. Garp tomó una profunda bocanada de aire antes de hablar, su mirada fija en algún punto del horizonte. Ese chico, parece estar cargando algo que no puede o no quiere compartir con nadie. Es como si estuviera siendo devorado por dentro, atormentado día y noche por un peso que lo ahoga. No sé qué es exactamente, pero, tengo la extraña sensación de que la muerte lo sigue a donde va. Sengoku frunció el ceño, su expresión se endureció. ¿La muerte, dices? Murmuró, reflexionando. La destrucción en su isla natal, luego la devastación en la isla de Haya, el caos en la isla Palmera, la masacre en la isla Bananero, y ese oscuro incidente en el barco de la marina. En todos esos lugares, Garp, hubo muerte. Y en todos esos lugares, Toji estuvo presente. Sengoku asintió lentamente, como si cada palabra de Garp añadiera peso a la conversación. La muerte siempre lo ha rodeado, pero, ¿qué intentas decir con todo esto, Garp? ¿Crees que Toji es responsable? Garp apretó los puños, sus nudillos se pusieron blancos. No sé si responsable es la palabra adecuada, pero mira los hechos. Todos aquellos que se acercaron a él, todos, sin excepción, terminaron mal. Su madre, las chicas del prostíbulo, Hiro, Serena, Toshiro, Amara, incluso esa Lunarian, todos lo perdieron todo de alguna manera. Sengoku entrecerró los ojos, un destello de preocupación asomando en su mirada. ¿Estás hablando de casualidades, Garp? No puedes culpar a un chico por lo que sucede a su alrededor. Garp negó con la cabeza, como si la sombra de lo que estaba diciendo lo aplastara. No son solo casualidades, Sengoku. No cuando la muerte es tan constante, tan cercana. Es como si lo persiguiera, como si fuera una maldición, o peor aún, como si fuera el origen de esa maldición. Sengoku guardó silencio, su mente trabajando en cada detalle. El viento frío que entraba por las ventanas del cuartel parecía aumentar la tensión entre los dos. Finalmente, habló, su voz más baja y cautelosa. Si lo que dices es cierto, entonces estamos ante algo más grande de lo que creíamos. ¿Qué sugieres que hagamos? Garp volvió a apoyarse en la pared, el peso de sus recuerdos parecía abrumarlo. No lo sé, Sengoku. No sé si hay algo que podamos hacer.
Toji no es un criminal común, pero siento que su presencia, su existencia, está ligada a algo que no comprendemos del todo. Algo más oscuro. Sengoku se cruzó de brazos, sumido en sus propios pensamientos. Entonces, la pregunta no es solo si Toji volverá por venganza, sino, si nosotros seremos capaces de detener lo que venga con él. Ambos hombres se quedaron en silencio, el aire entre ellos denso, como si el mismo destino estuviera pendiente de esa conversación. Lo que antes era solo preocupación, ahora se convertía en una certeza incómoda, un presagio de algo terrible que estaba por desatarse. Barco de Toji. Toji estaba sentado en la oscuridad de su camarote, solo, con el sonido del mar golpeando suavemente el casco del barco. La débil luz de una lámpara parpadeaba, proyectando sombras irregulares en las paredes de madera. Su respiración era pesada, y en sus manos apretaba su alabarda con fuerza. Perdón, susurró una vez más, como si esas palabras pudieran borrar el peso que llevaba consigo. Pero no lo hacían. No importaba cuántas veces las pronunciara, el dolor permanecía. Los recuerdos que tanto intentaba enterrar, esos momentos llenos de violencia y pérdida, volvían a él una y otra vez, como olas implacables que no dejaban de golpear su mente. Cerró los ojos, tratando de bloquearlo todo, pero algo era diferente esta vez. En lugar de los habituales gritos y escenas de destrucción, escuchó una voz. Era baja, distante, y sin embargo increíblemente familiar. Intentó concentrarse, identificarla, pero no podía. No era de alguien que conociera en esta vida, pero su tono le resultaba inquietantemente cercano. Esa voz no decía mucho, solo una simple frase que resonaba con el peso de 1000 maldiciones. Tú estás maldito. Toji abrió los ojos de golpe, su corazón acelerado. La frase rebotaba en su mente, más y más fuerte, como si la propia estructura del barco comenzara a crujir bajo la presión de esas palabras. Intentó sacudirse la sensación, pero la voz persistía, perforando sus pensamientos, infiltrándose en lo más profundo de su ser. Tú estás maldito. Y quizás tenía razón. Toji lo sabía en el fondo. Se lo repetía constantemente, aunque nunca con esas palabras. La maldición estaba en todo lo que tocaba. No importaba cuánto lo intentara, cuántas veces tratara de proteger o salvar a alguien, siempre terminaba mal. Él maldecía todo lo que una vez había amado. Su madre, sus amigos, incluso aquellos que lo habían seguido en algún punto, todos ellos habían caído, arrastrados por la sombra que lo seguía. Se levantó bruscamente, tambaleándose un poco mientras el barco se mecía con las olas. La alabarda cayó de sus manos, rebotando en el suelo con un tintineo metálico. Caminó hacia la pequeña ventana de su camarote, donde las estrellas parecían lejanas, indiferentes. El mar se extendía hasta el horizonte, oscuro y vasto, un reflejo de su propio estado mental. ¿Y si la maldición no era solo una metáfora? Pensó por primera vez, mientras la voz en su cabeza continuaba. ¿Y si realmente estaba maldito? Las dudas comenzaron a arremolinarse dentro de él, mezclándose con los recuerdos de su pasado. Recordó a su madre, frágil y rota por las desgracias, el brillo de esperanza en sus ojos cuando lo veía partir, creyendo que su hijo escaparía del destino oscuro que los había acechado. Recordó a Hiro, su amigo más cercano, un hermano que había caído en su intento de protegerlo. A Serena, cuya sonrisa desapareció para siempre, y la Lunarian, Miyaka, una guerrera imbatible que perdió todo luchando a su lado. No son solo coincidencias, la voz seguía martillando. Tú los arruinaste, tú trajiste la destrucción. Toji apretó los puños, sus uñas clavándose en sus palmas. Sentía la ira crecer dentro de él, una furia que mezclaba el dolor con la frustración. Pero por más que quisiera culpar al mundo, por más que deseara gritar contra el destino, no podía escapar de una verdad insoportable. Todo lo que amaba terminaba destruido. Se apartó de la ventana y volvió a hundirse en la oscuridad del camarote, su mente consumida por un torbellino de pensamientos. ¿Podría romper la maldición? ¿O estaba condenado a seguir trayendo muerte y desolación? La voz permanecía, implacable. Tú estás maldito. Y, por primera vez en mucho tiempo, Toji no podía encontrar una razón para negarlo. El viento en Marineford había disminuido, dejando un aire pesado en el cuartel general de la Marina. Garp y Sengoku caminaban juntos, ambos con expresiones endurecidas por el peso de los eventos recientes. El silencio entre ellos no era incómodo, sino cargado de pensamientos que ninguno había expresado aún. Finalmente, Sengoku rompió el silencio. Toji, ha recorrido un camino complicado, Garp. Garp suspiró, su mirada perdida en el horizonte. Complicado no lo describe del todo. Hizo una pausa antes de continuar, su voz más grave.
Siempre pensé que lo había entrenado para ser fuerte, pero la fortaleza física no es todo lo que un hombre necesita. Ahora veo lo que lleva dentro, y temo que la carga de su pasado sea demasiado pesada para él. Sengoku observó a su viejo amigo, notando algo inusual en su tono. Tú lo conoces mejor que nadie. Siempre ha sido un luchador, pero, ¿crees que sea capaz de dejar atrás todo lo que lo ha atormentado? Garp se quedó pensativo un momento, con los brazos cruzados, antes de responder. Es difícil. El rencor se le ha arraigado muy profundo, y eso puede llevar a un hombre por caminos oscuros. Pero también he visto algo en él que otros no ven, una chispa, algo que podría cambiar su destino si logra aceptarlo. ¿Aceptarlo? Repitió Sengoku, entrecerrando los ojos con interés. Garp asintió lentamente. Sí. Aceptar su pasado, no como una debilidad, sino como una parte de sí mismo que no puede negar. Toji siempre ha sido rencoroso, es cierto. Pero también tiene la capacidad de transformarse, si puede ver más allá de su propia furia. Sengoku permaneció en silencio por unos momentos, procesando las palabras de su amigo. ¿Y crees que esté cerca de eso? De tomar esa decisión. Si alguien puede salir del abismo que él mismo ha cavado, es Toji, dijo Garp con un tono más firme. Pero tiene que decidirlo él mismo. Nadie puede hacerlo por él. La furia y el dolor que ha acumulado pueden hundirlo, o bien, convertirse en la fuerza que lo impulse hacia algo nuevo. Pero ese es el tipo de elección que define a un hombre. Sengoku asintió lentamente, la expresión en su rostro más relajada pero aún cautelosa. Es una apuesta, Garp. Una peligrosa. Lo sé, respondió Garp, cruzando los brazos y mirando al suelo, pero las apuestas son parte de la vida. Y en el fondo, creo que Toji tiene lo necesario para ser libre. Solo tiene que darse cuenta de que la verdadera fuerza no está en destruir el pasado, sino en aprender de él. Sengoku no respondió de inmediato, pero en su mente resonaban las palabras de Garp. Si bien Toji había demostrado ser fuerte, lo que vendría ahora definiría si era capaz de romper las cadenas del rencor y forjar su propio destino. Toji permanecía en silencio, con la cabeza gacha, mientras los recuerdos de su vida lo envolvían como una tormenta interna. Sus puños estaban cerrados, pero no por la rabia que lo había impulsado tantas veces antes, sino por la lucha interna que ahora tenía que enfrentar. Frente a él, no había enemigos visibles, solo un abismo de decisiones no tomadas, de caminos que aún no se atrevía a recorrer. No puedo negarlo, pensó para sí, sintiendo como el peso del pasado lo arrastraba hacia lo más profundo de su ser. Las decisiones, los errores, las pérdidas, todas estaban ahí, golpeando una y otra vez, exigiéndole que no las olvide, que no las entierre. No podía escapar de la verdad. Lo sabía. Siempre lo había sabido. Apretó la mandíbula, sintiendo el amargo sabor del reconocimiento. No puedo negarlo porque es la verdad. Y en ese momento, la verdad dejó de ser una carga insoportable. Podía sentirla en lo más profundo de su pecho, pero no como un lastre, sino como una llama, algo que podía usar. Algo que podía transformar. No puedo negarlo, susurró con más firmeza, levantando la mirada. Pero puedo aceptarlo, puedo guardarlo en mi corazón, no como un peso, sino como un impulso. Su respiración se volvió más calmada mientras sus hombros, antes tensos, comenzaban a relajarse. Con ese simple pero profundo reconocimiento, Toji empezó a sentir algo diferente. No era una liberación total ni una solución mágica, pero era un paso. Un paso hacia una libertad que no había sentido en años. La decisión es mía, murmuró, sintiendo que las palabras cobraban un nuevo poder dentro de él. He hecho mi elección. Y con cada palabra, se sentía más ligero, como si los fantasmas de su pasado perdieran su dominio sobre él, aunque sabía que no desaparecerían por completo. Soy libre, libre de empezar de nuevo. Al decirlo, algo se rompió dentro de él, pero no era el tipo de ruptura que lo debilitaba. Era como si una vieja cáscara finalmente se desmoronara, dejando espacio para algo nuevo. La manera en la que yo quiera vivir, respirar, sentir, la forma que elija es buena para mí, continuó, ahora en voz alta, como si el universo necesitara escuchar su declaración. Cerró los ojos por un instante, respirando profundamente. Había mucho que aún desconocía, muchos miedos y dudas que quedaban sin respuesta. Pero había una verdad que brillaba con claridad entre toda esa incertidumbre. Puede que desconozca muchas cosas, dijo, abriendo los ojos lentamente, pero sí conozco el camino que quiero seguir. Y en ese instante, el peso del pasado no desapareció, pero se transformó. Toji no lo dejaría atrás, no lo olvidaría.
Lo guardaría, lo abrazaría, y lo usaría como el combustible para avanzar hacia el futuro que él mismo había elegido. Toji dio un paso tras otro, su corazón palpitando con una mezcla de miedo y esperanza. La luz del sol se filtraba a través de las nubes, bañando el barco en un cálido resplandor dorado. Miró hacia el horizonte, donde el mar se encontraba con el cielo en una promesa de nuevos comienzos. Sabía que no podía cambiar lo que había sucedido, pero también comprendía que no debía dejar que su pasado definiera su futuro. Mientras caminaba, recordó los rostros de aquellos que había perdido, las risas y los momentos compartidos. Aún con la tristeza que le provocaban sus memorias, sentía que llevaría sus enseñanzas con él. La ausencia dolía, pero también le otorgaba fuerza. Los llevaré en mi corazón, susurró para sí mismo, con una sensación de calma que se apoderaba de él. De pronto, se detuvo en la cubierta, mirando al mar agitado. Allí, en la distancia, una tormenta se formaba, oscureciendo el cielo y amenazando con traer el caos. Pero en lugar de temor, sintió una extraña serenidad. Cada tormenta trae consigo la posibilidad de renacer, se dijo, recordando sus propias palabras de decisión. Pero, a medida que el viento comenzaba a soplar con fuerza y las olas se alzaban, la realidad de su elección se hizo palpable. Sabía que el camino que había decidido tomar no sería fácil. Había heridas que sanar y batallas que pelear. La lucha por encontrar su lugar en el mundo aún estaba por comenzar. En ese momento, comprendió que el viaje apenas comenzaba. La libertad que había reclamado venía con la responsabilidad de enfrentar lo que vendría. Y aunque había tomado una decisión que cambiaría su vida, no podía ignorar que el pasado siempre lo acompañaría, como un eco que nunca se desvanecería del todo. Con una última mirada hacia el horizonte, Toji sintió una mezcla de tristeza y esperanza. La vida seguía, y con ella, sus propias luchas. Era un nuevo capítulo, uno lleno de incertidumbres, pero también de posibilidades. Soy libre de elegir, se recordó una vez más, aferrándose a esa verdad con fuerza. A medida que la tormenta se desataba en el horizonte, Toji sonrió, no con despreocupación, sino con la resolución de quien está listo para enfrentar lo que venga. Y así, con el corazón más ligero, avanzó hacia el futuro, dispuesto a encontrar su propio camino, a su manera. Fin. Hasta aquí el vídeo de hoy, si les ha gustado no olviden suscribirse, me ayuda muchísimo y me motiva a seguir trayéndoles contenido. Sin más que decir me despido, chao.